el hecho de que los hijos de Dios estamos bajo otras leyes muy diferentes a las leyes del mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas, a partir de ese momento nosotros quedamos bajo la cobertura del reino de los cielos. Y mientras nosotros traigamos todas las áreas de nuestra vida bajo la cobertura del reino de los cielos, vamos a estar bien. Pero si hay áreas de nuestra vida que no están bajo la cobertura del reino de los cielos, entonces esas áreas quedan fuera del control precisamente de ese reino. Entonces, estamos viendo, y hoy vamos a culminar una serie de estudios que tuvimos durante todo este mes acerca de la economía de Dios. Y hoy vamos a concluir y vamos a tratar de ser bastante específicos en ese sentido, de cómo es que Dios, a través de su palabra, a los hijos que son de Dios, les asegura. Fíjense, David en uno de los salmos dice, fíjense cómo dice: joven fui, ahora he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. O sea, es una promesa de parte de Dios, que Él lo vivió, Él lo miró y supo con toda certeza que las promesas de Dios son reales en cualquier área de nuestra vida si nosotros ponemos por obra su palabra. Yo sé que esta doctrina, porque el mundo se ha materializado, porque el mundo es un mundo sin compasión, es un mundo que mira la necesidad de otro y que muchas veces se cierra el corazón y que no se tiende la mano. Pero la economía de Dios es precisamente el vehículo de expresión mediante el cual Dios quiere hacer saber al mundo que hay un grupo de personas que son diferentes a la gran mayoría y que esta diferencia la hace el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Porque cuando hablamos de la economía de Dios, hablamos que dice, fíjense que cuando alguien, dice los salmos, que cuando alguien le da algo a la viuda o al huérfano, dice, a Jehová está prestando. Y por supuesto que Dios no le debe nada a nadie. Aunque Él no le repusiera nada a la persona que le ha dado a la viuda y al huérfano, de hecho, pues ya Dios ya nos ha pagado porque ya nos ha bendecido. Pero independientemente de eso, yo por experiencia en esos casi 40 años que hemos estado aquí, no en la tierra, sirviendo al Señor, nosotros no hemos visto que Dios no cuide de su pueblo. Y fíjense, a mí me ha pasado que en muchas iglesias yo he tenido pues ancianos, ¿no? Ancianitos de Dios que ya no pueden hacer nada y que dependen de la caridad porque muchos de ellos no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen nada, a nadie que les pueda ayudar. Y la iglesia tiene que hacer cargo de ellos. Y entonces cuando la iglesia le da, y cuando a mí Dios me ha permitido hacerlo de manera personal, porque a veces la iglesia no tiene, pero yo tengo, y le tiendo la mano a ese anciano, miren, no sé cómo, pero casi siempre se cuadruplica a veces la cantidad que yo le di a ese anciano. De manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es ese. Dice que cuando tú le estás dando a la viuda y al anciano, inclusive al mendigo, él dice, tú le estás prestando a Jehová. Y acuérdense que nuestro Dios paga y paga bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. Y este es uno de los versículos. Ahora, quiero decirles que esta doctrina de la economía de Dios no solamente es el diezmo, sino que habla de todo un sistema, de toda una forma de vida que debe de existir en todos aquellos que amamos a Dios. ¿Sabe que la verdadera marca de un discípulo, de alguien que realmente ha creído a Dios, la verdadera marca de ese discípulo es que no es tacaño? Amén. Siempre tiene las manos abiertas para darle a quien tenga necesidad, y más cuando hemos sido bendecidos. Cuando hemos sido bendecidos, los hijos de Dios no somos gente malagradecida, no somos personas
que exhibemos una necesidad nos quedemos estáticos. No se puede, porque el mismo amor de Dios, la misma presencia de Dios no nos permite quedarnos así paralizados sin hacer nada. ¿Sabe usted lo que significa la palabra compasión? Alguien que me diga qué idea tiene acerca de la palabra compasión. ¿Qué es la compasión? Sentir la necesidad de la otra persona. Vivir el dolor de la otra persona. Amén. ¿Quién más? Katy, ¿qué es la compasión? Cuando alguien mira en una necesidad y pues uno siente en el corazón de ayudarle. Bueno, alguien así de una manera muy, ¿qué les diré? Coloquial, en términos muy prácticos, ha dicho que la compasión es amor en acción. Amor en acción, esa es la compasión. Sientes amor por la persona, te sientes incómodo por ver su situación, tú tienes los medios y no te quedas de brazos cruzados. Haces algo y le ayudas a la persona. Eso es compasión. Amor en acción. Empatía por las necesidades de los demás. Y créanme que los hombres más ricos, o por lo menos los hombres que la Biblia menciona, tenían temor de Dios. Y eran hombres piadosos. Hoy vamos a ver cuál era el secreto de esos hombres que Dios en su infinita misericordia les iluminó. Ahora miren, propiamente dicho, el diezmo como una práctica en el pueblo de Dios, las personas que están en contra de esta doctrina, yo creo que nunca lo han probado. Nunca realmente lo han practicado y su corazón es mezquino y piensan que el mal uso que han hecho algunos ministros, eso amerita que ellos ya no participen de esta bendición. Pero quiero decirles que en cierta forma es el diablo engañando a los seres humanos para que nosotros dejemos esta práctica sagrada y de esa manera nuestra economía quede realmente cubierta por el reino de los cielos. Hoy vamos a ver eso. Vamos a ver eso, Malaquías capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Y quiero que lo leamos. Yo voy a leer el 8, ustedes el 9 y el 10 lo leemos todos juntos en esta mañana. Ya está ahí el pasaje, ¿verdad? Dice esta palabra, yo voy a leer el 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Lean ustedes. Maldito sois con la maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Todos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vean, escuchen esta palabra. Primero comienza diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pareciera que es temerario simplemente es mencionar que el hombre le puede robar a Dios. Pero hay cosas que el hombre sí le roba. Y les voy a hablar de algunas que no es dinero. Por ejemplo, cuando alguien le roba la gloria a Dios. Yo no sé si usted de pronto ha visto que hay personas que en lugar de que Dios se mueve en sus vidas de alguna forma, tienen una gracia espiritual, un don. La Biblia para llamar don en el idioma griego es carisma. Y ese carisma Dios se lo dio a los seres humanos. Son 9 carismas o 9 dones que Dios le puede dar a los seres humanos por medio de su Espíritu Santo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, milagros, don de sanidades, discernimiento de espíritus. ¿Cuál otro? No, que faltan 2. Discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas y profecía. 3 dones son de poder, 3 dones son de revelación y 3 dones son de inspiración. Pero cuando alguno de esos hombres, Dios nos capacita con esas gracias que son de Él. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Quizás no debería ponerme ejemplo yo, pero por lo que me han dicho muchas personas. Pastor, ¿usted cómo sabe la Biblia? Y hacen énfasis. Y yo digo, espérame tantito, no, eso no es mío.
Ese es un don de Dios. Así es. Ese es un don de Dios. Pero si yo dijera, no, pues es que todo el día estoy estudiando y la verdad es que yo le estaría robando la gloria a Dios. Porque en realidad quien hace eso en mí o por medio de mí es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando ha habido sanidades, que de pronto hemos orado y los enfermos sanan, aún de enfermedades incurables, y de pronto dicen, no, un día fíjense, y no estoy mintiendo delante de Dios, es verdad lo que le estoy diciendo, un hombre estaba muriendo, casi como era un político, ya todo el mundo estaba llegando casi al funeral, y me invitan a mí a orar por él. Un amigo que era de la iglesia y que yo era su pastor, me dice, pastor, tengo un amigo que está muriendo. Y yo no quiero que muera sin que conozca a Cristo. ¿Me podría usted acompañar para que le prediquemos antes de que muera? Y le dije, sí, por supuesto. Pero cuando llegamos, ya casi el pueblo entero estaba allí, porque como era un político bien conocido, entonces cuando yo llego, pues yo veo hasta en la calle, así, muchos carros, y digo, guau, pues ¿qué está pasando aquí? Dice, es que mi amigo es muy conocido, es un político. Entonces llegamos a la casa y todos me conocían en esa área. Y inclusive había algunos que no compartían con nosotros el deseo del Evangelio, o simplemente el Evangelio para ellos era algo que no querían. Entonces me saludaron y me decían, hola pastor, ¿y ahora qué anda haciendo usted por acá? Y yo le decía, es que vengo a ver al señor Juan Cerón. Oh, no, Juanito. Yo decía, no, ya, Juanito, ya. Por eso estamos aquí, él ya lo que fue Juanito, ya. Y todos hablaban así. Entonces, cuando yo entro a la casa de la familia, le digo, pues, la persona que iba conmigo me presenta, le dice, él es mi pastor, yo soy amigo de Juan, y queremos pasar a verlo. Y nos dicen, fíjense que no sé si se vaya a poder ya, porque hay unas religiosas, unas monjas, le están dando los santos óleos, porque ya está acabando. Entonces yo digo, bueno, voy a esperar. Y dije, pues si quiere espere, si después de eso él está vivo, pues por supuesto que va a pasar usted. Esperé, ya cuando vi como una media hora, salieron las monjitas, se fueron. Y les dije, ¿puedo pasar? Y dije, déjeme ver. Y ya pasó uno de sus hijos. Y dijo, pase, está consciente todavía. Pasé, ese hombre pues ya prácticamente agonizando. Y entonces empezamos a comentarle el mensaje del Evangelio, le di el mensaje del Evangelio. Él de pronto abría los ojos, de pronto los cerraba. Y cuando terminé le dije, Juan, señor Juan, ¿le gustaría hacer usted la paz con Dios? Porque creo que para eso el Señor me ha enviado, para darle el mensaje del Evangelio. Y entonces abrió sus ojos y dijo, aunque usted no crea, yo soy un lector asiduo de la Biblia, me dijo. Y todo lo que usted ha dicho, yo lo he leído. Y sé que tiene razón. Allí está en la Biblia. Y me dijo, ¿cómo puedo yo hacer la paz con Dios? Entonces le recité los versículos de Romanos 10:9-10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres hacer la paz con Dios, Juan? Y me dijo, sí, pero ¿qué le tengo que decir? Le dije, bueno, yo te voy a guiar en una oración. Si estás consciente de querer hacer la paz con Dios, oh, sí, por favor. Hicimos la oración de fe y le dije, bueno, ya aceptaste a Jesús. Creo que si el Señor te llama, estarás en el reino de los cielos, salvado por la gracia de Dios. Pero ahora déjame orar por ti. Yo quiero reprender la enfermedad de tu cuerpo y quizás Dios, en su infinita misericordia, prolongue tus días. Oramos. Y me dijo, muchas gracias. Y nos fuimos. Como en mi pueblo, cuando alguien muere, suenan la campana y hay formas. Si son 3 golpes seguidos, es una mujer. Y si solamente tocan 2 veces la campana, es un hombre. Pero pasaron 8 días y le digo a la persona que me había invitado, fue a verme, me dijo, pastor, fíjese que no se ha escuchado la campana. Solo que no la hayan tocado, digo, porque pues ya estaba bien mal. ¿Por qué no vamos? Me dijo. Pues si gustas, vamos. Y fuimos. Ahora ya no había mucha gente, de hecho ya no había nadie. Y entramos, porque estaba abierta la puerta al cuartito donde la habíamos encontrado, la habitación donde estaba, y estaba vacío. Yo dije, no, ya se murió, yo pensé.
Entonces en ese momento sale uno de sus hijos y le decimos, disculpa, es que veníamos a buscar al señor Juan. Pensábamos que nos iba a decir, no, ya lo sepultamos. Me dice, usted es el pastor, ¿verdad? Sí, le dije, espéreme tantito. Entonces se tarda como unos 3, 4 minutos. Luego me dice, ¿qué pasa? Mire, estaba en su comedor comiendo, pero como si nunca hubiera estado enfermo. Entonces se levanta y me abraza y me dice, pastor, usted me sanó. Y le dije, espéreme tantito, espérese. Bueno, de entrada me da mucho gusto verlo de pie y que está comiendo. No, dice, después de que usted hizo esa oración, me dieron unas ganas de comer y les dije, tráiganme comida. Y mire, casi no he parado, pastor. Y todos los que estaban allá afuera, pues se fueron. Dice, mire cuántas flores allá había, cuántas veladoras ya habían traído, cuánto pan habían traído, cuánto azúcar, cuánto café. Porque ya me querían cafetear, dijo. Y ahí lo dejaron. Bueno, hasta el día de hoy, y estoy hablando casi 30 años, hasta el día de hoy, él vive. Pero a lo que voy, él pensaba que yo lo había sanado. Le dije, no, mire, espéreme tantito. Yo no lo sané. El que dice, se lleva la gloria es Dios, porque Él fue el que hizo la obra. Bueno, hay hombres que sí les roban a Dios la gloria. Pero en este caso no es la gloria de Dios la que se está robando, sino una orden que Él le ha dado a su pueblo para que su economía pueda ser resguardada por parte de Dios. Él resguarda la economía de sus hijos y no permite que Satanás, que su función es, todos la sabemos, San Juan 10:10. En San Juan 10:10 la Biblia dice, el ladrón, refiriéndose a Satanás, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Ahora, ¿quién es el ladrón? Pues Satanás. Entonces, ahí está diciendo que este ladrón no viene sino para esas 3 cosas, robar, matar y destruir. Pero luego se presenta Jesús, dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. O sea, la vida que Dios nos da a través de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, es darnos vida. Y para que nosotros podamos vivir a plenitud, pues el principio de la vida en los seres humanos pues es comer. Cualquier ser humano, por muy sano que esté, si no deja de comer, la inanición lo llevará a la muerte. Pero para que pueda comer necesita los alimentos, no los regalan. Y menos en estas fechas, los alimentos se compran. Salvo en los medios cristianos, como en el caso de nuestra hermana Maritza, que hoy nos regaló un desayuno exquisito, rico, sabroso. ¿Quién puso eso en su corazón? Dios. Ahora, si nosotros realmente fuéramos más escrupulosos, hiciéramos cuentas, gastó su carne, su longaniza, su aceite, su gas. Ahora, si eso lo resumimos en pesos, es dinero. Así es. Pero se desprende, porque Dios lo pone en su corazón. Ahora, ¿quiénes hacen eso? Es muy difícil encontrar en el mundo personas así. Las personas en el mundo normalmente son primero yo, luego yo, y al último yo. O sea, la ley del yo-yo es a todos los seres humanos. Y todo el mundo te ve como competencia, pero en el círculo de los hijos de Dios es diferente. Por eso las personas cuando llegan con nosotros se asombran y dicen, nos traen esto, traen esto. O sea, hay necesidades. Mire, no les miento. Cuando hemos tenido iglesias y les hemos enseñado bien, porque esto es parte de la enseñanza, y algún hermano de nuestra congregación cae en desgracia, decimos, hermanos, miren, el hermano fulano de tal está en desgracia, así que vamos a ayudar. Miren, hermanos, sobran los bienes, sobran, no les miento, sobra. Hay hermanos que dicen, no, ya, hermano, no, ya. Pero ¿qué más hace falta? Ya estamos cubiertos de todo. No te hace falta esto, no, esto tampoco. ¿Quién proveyó? La iglesia. En el mundo no es así. En el mundo, si te va mal, tú te rascas con tus propias uñas y estás solo. En Cristo no, en Cristo es diferente. Porque nosotros somos los hijos de Dios.
Y los hijos de Dios somos punto y aparte con respecto al mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La cultura de Jesús, la enseñanza de Jesús nos hace saber a nosotros que la vida es como la rueda de la fortuna. Escuche esto. A veces nos toca estar abajo, pero a veces nos toca estar arriba. Y debemos de tener cuidado cuando estamos arriba. No perder el piso. Porque quizás mientras perdemos el piso, los que están arriba, abajo, un día subirán y nosotros estaremos abajo. Entonces, tenemos que tener una actitud de compasión, de empatía hacia las personas que están menos favorecidas en la vida. Mire, de verdad, hermanos, yo una vez manejando allá en México, como a las 4 de la mañana, porque había predicado como 5 veces en ese día, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y ya iba mi familia bien cansada, yo también, porque todos ese día habíamos andado en iglesias. Y me dice mi esposa, no manejes recio, por favor, vete despacio. Y yo no sé manejar despacio. Entonces, cuando menos lo sentí, yo escuché nada más que mi esposa dijo, Eliseo, hacía un grito fuerte, abrí los ojos y vi un muro de piedra que venía, y me iba a estrellar en un muro de piedra, alcancé a dar el volantazo y me fui sobre la banqueta y derribé un árbol. Mi coche quedó montado en el árbol. Entonces yo quedé todo así espantado, desorientado. Y mis hijas, una de ellas se había lastimado el cuello, la otra estaba gritando y mi esposa estaba así toda nerviosa. Y entonces yo digo, wow, ¿qué hago? Pues los hermanos. Le hablé a uno de los hermanos que era amigo pastor. Hermano, acabo de tener un accidente. ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde estás? Te voy a mandar mi ubicación por WhatsApp. Por favor, ayúdame. Miren, no les miento, hermanos. Como 50 vehículos. Unos llegaron de una forma, otros llegaron de otra. Bueno, yo fui al hospital y no supe ni cómo llamaron a la Cruz Roja, no supe nada. Ya cuando todo estuvo en calma, dijo, mire, ¿quién pagó lo del hospital? Usted no se preocupe, pastor. ¿Y quién pagó? ¿Quién le hicieron a mi coche? Usted no se preocupe, pastor. Ya todo está resuelto. Vean lo que es la iglesia. O sea, la iglesia es nuestra familia. Y mire, Dios promete que a esa unidad Dios va a cubrir sus finanzas mediante lo que Él ha dispuesto como la economía de Dios. Por eso vean aquí en el verso 8 de Malaquías 3:8. Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, sí le roba. Y Él dice, y pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y lo dice, pues vosotros, ustedes me han robado. Y luego dice, la gente le responde, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde y dice, ¿qué dice? Vosotros me habéis robado ofrendas. ¿Entre qué? Diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ofrenda es un acto voluntario cuando se recogen las ofrendas y el diezmo es el 10% de lo que Dios nos provee de manera permanente en los asuntos cotidianos de nuestra vida. Ahora, dice Dios, ustedes me han robado. Ahora, simplemente es temerario, o sea, yo no sé si a usted le suene fea la palabra cuando Dios dice, ustedes me han robado. O sea, realmente esa expresión es de asombro porque es muy atrevido pensar que el hombre le puede robar a Dios. Y así como el hombre le puede robar la gloria a Dios, por eso a mí, y perdón, pero lo voy a decir, esos pastores que de pronto, y voy a decir hasta sus nombres, lo siento, pero hay que decirlo. Cash Luna que pinta una raya y dice, yo pinto una raya aquí con unción y nadie puede pasar de allá para acá. Y luego llama a algunos hombres y les dice, a ver usted, trate de traspasar esa raya. Y aquel viene así y cuando ya va a llegar a la raya empieza a brincar y ¡pum! Se cae. O sea, ¿qué está diciendo? Aquí yo soy el mero. Aquí yo tengo el poder. Aquí yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. Eso es robarle la gloria a Dios. O otro como que Benny Hinn, que con su saco tira a las personas. Y yo digo,
qué show, qué espectáculo. Pero ¿quién se lleva la gloria? Pues el hombre. Le está robando la gloria a Dios. Ahora, eso es grave, pero esto también es grave. Cuando el hombre no le roba la gloria a Dios, sino que le roba lo que Dios ha estipulado que el hombre haga con sus finanzas. Él le dice, si tú me das el 10%, yo te prometo que voy a cuidar que el 90% que te quedas tú y que administras sea suficiente para todas tus necesidades. Yo me comprometo contigo, pero si no lo haces, estás en un estado de maldición. Ahora, esto es grave. Vean lo que dice la Escritura. Primero dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cómo califica a Dios a esas personas? Yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Cómo les llama? Malditos sois, ¿con qué? Con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me han robado. Ahora, ¿por qué Dios dice me han robado? Porque Él dice que el 10% de todo lo que Él te favorece, le pertenece a Él. Y que tú debes traerlo, ¿con qué finalidad? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. La finalidad es para sostener que el ministerio de predicación siga avanzando en el mundo y que cada día haya más creyentes que conocen a Jesús como Señor y Salvador. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Y no es porque yo me queje, ni mucho menos. Por ejemplo, cuando íbamos a ver a la hermana, y a lo mejor ya lo va a ver, y si lo ves, mi hermana, pues entérate. La hermana Isolina. ¿Quién ponía su carro? Maritza. ¿El carro se va solo así? No. ¿Qué necesita? Gasolina. ¿Y quién lo maneje? Pero llegamos a las casas y nos decimos, ay, hermano, muchas gracias porque nos vinieron a visitar, por nos contaron una palabra. Les vamos a dar para su gasolina. No lo hacen. Y eso cuesta dinero. Aunque dijéramos que no, cuesta dinero. Y alguien tiene que invertirlo. En este caso, gloria a Dios por Marisa, que se desprende. Gloria a Dios. Pero cada uno de los actos que se hacen en la iglesia cuesta dinero. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Ni modo que la gente que no conozca a Dios le digamos, oiga, no nos quiere dar que no tenemos para la gasolina y queremos ir a ver a unas personas. Pues, ¿cómo de por qué o por qué? ¿Quiénes son los únicos que entienden esa necesidad de predicar a Cristo? Pues nosotros. Ahora, yo sé que si yo soporto la vida de un hombre de Dios que está dedicado a servirle a Dios, ese hombre va a ir, va a tener los recursos para ir, pero si no los tiene, pues aunque quiera no va a ir. ¿Por qué? Porque no tiene los medios. Ahora, ¿quién le debe de proporcionar los medios a esos hombres o a esas mujeres a los cuales Dios ha levantado? Pues la iglesia. No hay de otra. Nadie lo va a hacer. El mundo no lo va a hacer. El mundo desprecia a Jesús. Somos nosotros. Entonces la economía de Dios está basada precisamente en eso. Dios dice, de todo lo que yo te doy, tú vas a tener el 10%. Y ese 10% va a ser para los levitas, para los sacerdotes. Y cada 3 años va a haber un fondo para que todas las viudas, los huérfanos, puedan tener acceso a alimentos. ¿Y quién se los va a proporcionar? La iglesia. Pero si nosotros no hacemos eso, entonces Dios dice, ustedes me están robando. Ahora, si fuéramos un poco más estrictos con relación a aplicar la palabra de Dios, alguien que roba, ¿cómo se le llama? Ladrón. Ahora, ¿los ladrones entran al reino de los cielos? No. Entonces, wow, estamos en una encrucijada bastante fuerte. Ahora, ¿se necesita fe para hacer esto? Sí, se necesita fe. Porque si yo no lo hago, lo primero es que es un asombro. Me asombro de saber que nosotros le podemos robar a Dios. Me asombro de saber que es vergonzosamente desagradecido el que Dios nos provea y nosotros cerremos nuestra mano y le digamos a Dios, no lo voy a hacer. Ahora, Dios no te va a obligar,
Pero no vas a contar, cuando el adversario venga sobre tu economía, no va a haber quien lo reprenda, no va a haber quien lo detenga. Dios va a decir, ok, yo no lo puedo ayudar porque él no está de acuerdo a la palabra. Y acuérdense, hay derechos legales que Satanás puede ejercer sobre la vida de los creyentes. Y esos derechos legales es que Dios haya dictado una ley y que nosotros no la cumplamos. Entonces Satanás dice, él no está cumpliendo. Entonces, si no cumple, está en desobediencia. Y si está en desobediencia, yo puedo actuar. Y tú no lo puedes ayudar porque está desobedeciendo tu palabra. Y Satanás va y nos acusa. También me asombro porque es realmente, voy a utilizar una palabra que no es muy correcta, es tonto. Si Dios nos está proveyendo, si Dios nos está abriendo su reino, su mano de gracia, de misericordia, y nos bendice, ¿cómo cerraré mi mano ante el que la está abriendo para darme todo? O sea, si Él me está dando todo, yo que puedo decir, Señor, pues todo es tuyo, dame, todo es tuyo, Señor. Miren, otra vez, yo no quiero ponerme de ejemplo. Cuando estábamos construyendo el último templo en la iglesia que fundamos en México, que es la Iglesia Cristiana La Roca, que todos ustedes ya vieron que está el templo ahí. Llegó el momento en que no teníamos para tapar el templo. Y se necesitaban un promedio como de 150,000 pesos mexicanos, que serán un promedio de $12,000 canadienses en promedio. Y yo dije, wow, Señor, qué vergüenza va a ser que la gente pase y diga, híjole, no pudieron terminar su templo. Y acudí a algunos hermanos, pero todos ya estaban gastados. Y algunos en ese momento se retiraron. Y dije, wow. Entonces llegué a mi casa y en mi casa había 4 coches. Y dije, esos coches están ahí parados. Y eso es dinero. Así que vendí una Chevrolet DC-10, vendí el que sigue del Jetta, el más grandecito, ¿cuál es? Bueno, un Volkswagen parecido al Jetta. Y luego vendí un Bora. Y luego un Platina. Entonces, vendí una S10, un Bora y un Platina. ¿Y para dónde creen que se fue ese dinero? A la iglesia. Para techar la luz. ¿Y sabe qué me decía la gente? Qué tonto. Tu patrimonio lo invertiste allí. Qué tonto. Yo digo, no soy tonto. Porque el que me lo dio a mí me puede dar más. Amén, amén, amén. Y ese dinero se fue. Y techamos. Y ustedes han visto el templo. Eso se techó con el Bora, con el Platina y con la S10. Y no me arrepiento, me siento bien feliz de haberlo podido hacer, porque es para mi Señor, para el que me dio la vida, para el que me sostiene. Él es el Señor. Ahora, cuando yo me vaya, no me voy a llevar nada. Así que es demasiado tonto cerrarle la mano a Dios y decir, no te voy a dar porque esto es mío. Él fácilmente te diría, ¿es tuyo? Si tú eres mío. Si tú eres mío. ¿Qué puedes decir que es tuyo? Entonces es vergonzosamente tonto, autodestructivo, cerrarle la mano a Dios. Es asombrosamente intrépido porque nos hace ver como si estuviéramos ciegos, como si no entendiéramos. Bueno, Dios le llamó robo porque en realidad todo lo que existe en este mundo y en este universo es de Él. Mire, para prueba un botón, Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sean qué? Sean dominios, sean principados o sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. Amén. Ahora, ¿eso te incluye a ti? Sí. ¿Sí? Él me creó, Él me dio la vida, Él permite que yo exista. Mi origen está en Él, Amén. soy de Él. Me prestó un cuerpo para venir a la tierra y casi, si tuviéramos que resumir, ¿por qué venimos a la tierra? Es como si Dios probara a los espíritus Así es. para saber quiénes son dignos de estar con Él en la eternidad y quiénes no. Y quiénes no. Y es a través de este cuerpo, cuando nosotros dejamos este cuerpo aquí en la tierra y volamos a la eternidad, entonces dice la Biblia que seremos llevados para recibir según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Es muy clara cuando dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y qué triste que una vez que estemos despojados del cuerpo y nuestras almas estén en la presencia del Rey, nos diga, a ver, vamos a hacer cuentas con lo que yo te di en la tierra. ¿Qué hiciste con eso? Porque así no lo van a decir. ¿Qué hiciste con ello? No, pues, y ya tú le dirás, no podrás mentirle. Así es. No. Si te gustaban mucho los coches, me compré muchos coches, Señor, los disfruté. Bueno, y de lo que yo te pedía, ¿qué iba con eso? Pues es que tú sabes, a mí me costaba mucho trabajo ganarlo como para nada más darlo así. O sea, no. Pero yo te lo estaba dando todo. Así es. Tú sabías que era yo el que te estaba proveyendo, el que te daba la fuerza, la inteligencia, la sabiduría. Todo te lo daba yo. Y yo solamente te pedía para que mi obra avanzara. Y no te pedía todo. Solamente te estaba pidiendo el 10% de lo que yo te daba. El 90% quedaba bajo tu jurisdicción. Pero ni el 10 me diste. Ahora, ¿en qué categoría cae? ¿Cómo les dice Dios? Malditos sois con maldición. Entonces eso es triste. Es triste porque la Biblia dice que la tierra y el mundo y todos los que habitamos en este planeta somos de Él. En el Salmo 24:1, Dios reclama derecho de autor sobre nosotros. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Ahora, ¿eso te incluye a ti o no? Sí. Claro. Por supuesto. Tú eres de Dios. Tu origen está en Él. Amén. Tu existencia está en Él. Ahora, cuando nosotros, Dios permite, ¿para qué asunto? ¿Para qué asunto lo pide Dios? Regresemos a Malaquías 3:10. Él dice, ustedes tráiganme todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí eran cuartos que se dedicaban dentro del templo a recibir todas las primicias, las ofrendas y los diezmos del pueblo de Dios, y de ahí comían los sacerdotes, los levitas, y también se les daba a las viudas y a los huérfanos y a los que padecían necesidad. Ese es el verdadero uso del diezmo. Que hoy algunos ministros digan todo es para acá, eso sí es malo. Y sí ha habido mala administración de parte de muchos ministros. Por supuesto que sí. Pero ¿saben una cosa? A esos ministros Dios los va a juzgar. Así es. O quizás digan, no, pues ya me salí con la mía. Pero no saben, Dios a todos nos lleva la cuenta. Así que eso no solamente es para el ministro, sino que si hay necesidades, de ahí mismo se toma para suplir las necesidades del pueblo de Dios. ¿Y qué dice Dios? Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ahora, vean, el alimento, de acuerdo a Mateo 4:4, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, los seres humanos y los hijos de Dios necesitamos dos clases de alimento. El alimento físico, que es como el que ahorita nos echamos con la hermana Marixa, ese es un alimento, y el otro es el que estamos escuchando. Amén. Aquí lo podemos ver muy claramente.
Y Dios dice, si ustedes traen los diezmos al alfolí, va a haber alimento en mi casa. Ahora, al decir su casa está diciéndose el templo. Y en el templo, pues el alimento que se reparte es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice hay alimento? Porque los ministros van a tener el tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios, para meterse en comunión con Dios, para buscar el rostro del Señor. Y una vez estando en la presencia de Dios, Dios va a dirigir a esa nación, a ese pueblo o a esa comunidad que está bajo la cobertura de ese ministerio, bajo la influencia de ese ministerio, y entonces ese pueblo va a ser bendecido. Así nada más. Pero si ese hombre de Dios no tiene tiempo, porque al igual que todos está luchando por el pan de cada día, pues entonces los mensajes y la calidad de esos mensajes van a disminuir. Porque no va a tener el tiempo de consagrar su vida a Dios, no va a tener el tiempo de estar meditando en la palabra de Dios, no va a tener el tiempo de sumergirse en el lugar secreto de Dios, de poner las necesidades del mismo pueblo de Dios. Señor, en tu iglesia hay una hermana que es así, tiene necesidad, su hijo está enfermo, te ruego que pongas tu mano de poder sobre él, sánalo, Señor. En otras palabras, no va a haber presencia de Dios. Y no porque el hombre la traiga, pero sí el hombre puede hacer que el corazón de Dios pueda ser tocado. Y cuando ese hombre toca el corazón de Dios, entonces Dios trae respuesta a su pueblo. Mire, leamos el Salmo 100. Mira, en Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, al borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora vean, dice que es bueno y agradable que se reúnan los hermanos juntos en armonía. Pero para que un pueblo pueda tocar el corazón de Dios, se necesita un pueblo y se necesita un hombre de Dios. Por eso dice, es como el rocío que desciende sobre la barba de Aarón. Habla del anciano, del hombre de Dios que está buscando la presencia de Dios. Al decir la barba, está hablando del anciano, de ese hombre que se sumerge en el río de Dios, que busca la presencia de Dios, y que cuando hay un pueblo de hombres y mujeres que se aman entre ellos, que son el pueblo de Dios, ese es un elemento del binomio. El otro elemento es el hombre de Dios, un hombre de Dios. Y para que pueda haber un hombre de Dios, necesita haber un pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios va a soportar ese ministerio, y lo digo soportar en todos los sentidos. Soportarlo porque va a predicarles, y quizás a veces muchas cosas no les sean agradables, les sean grotescas, diciendo, ay, pastor, ya me... Unos dicen, estuvo dura la piedricación. No, pero no es piedricación. Es que, pues las cosas se tienen que decir. Y si yo, por ejemplo, lo veo a usted que anda entre azul y buenas noches, y es mi deber enseñarle, porque yo quiero que usted llegue al reino de los cielos, y no se lo digo, ¿estaré cumpliendo mi trabajo? No, claro. Pues no. ¿Y a quién le van a echar la culpa cuando llegue al cielo? Pues a mí. ¿Sabías que la hermana, perdón, no es que usted ande así, ¿sabías que la hermana Celia andaba ahí con sus cosas? ¿Por qué no la enfrentaste? Dijiste, hermana Celia, no es así. Así es. Las cosas son así, hermana. Pues ya no voy a su iglesia. Bueno, ese es su problema, pero mi deber es decirle que usted no está haciendo lo correcto delante de Dios. Así es. Si se va, ni modo. Así es. Pero yo no quiero que esté ahí y que cuando ella llegue a la experiencia de la muerte, simplemente Dios le diga, tú no entras. ¿Por qué? Porque estabas... Pero mi pastor nunca me dijo nada. También ya le tengo su cuenta a él. Ahora que regrese. Ahora que venga. Así es. Y entonces ni ella ni yo, ni nadie. O sea, esto sería como una farsa. Exacto. Apapachándonos unos a otros sin conocer la verdad. La verdad está aquí. Pero esta verdad se tiene que predicar, se tiene que enseñar.
Y si no le enseñamos, es una culpa de nosotros. Pero si le enseñamos y las personas no lo hacen, yo me lavo las manos. O sea, Señor, yo les enseñé, yo les dije tu palabra. Que ellos no hayan querido hacerlo, ya corresponde con ellos, arréglate con ellos. Entonces, dice Dios, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Entonces ya entendimos que es para que los hombres o los ministerios que se dedican al empuje de la obra de Dios, pues tengan el tiempo suficiente. Porque pueden trabajar, por supuesto, pero si se dedican todo el tiempo a trabajar, igual que nosotros los demás, pues qué de extraordinario va a ver en su búsqueda con Dios. O sea, que muchas veces se ha hecho así, pero no es la regla. La regla es que los hombres de Dios, el pueblo de Dios, sean los que soporten a los ministerios para que el ministerio y la obra de Dios avance. Amén, hermanos. Y lo dice, y luego vean la promesa que Dios, pruébenme en esto. Pruébenme. O sea, como diciendo, ¿no lo creen? Háganlo y van a ver si no resulta. Amén. Si no resulta, demándenmelo. Díganme, Dios, eres mentiroso. Pero Él dice, pruébenme ahora en esto. Y luego, ¿qué va a suceder si yo lo pruebo? Si no, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué más? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solamente va a abundar, va a sobreabundar. O sea, vamos a tener para lo necesario y más. Y todavía más. ¿Por qué? Porque Él va a estar. Ahora, Dios promete en el versículo 11, dice, cuando ustedes estén haciendo esto, yo me voy a encargar de reprender. ¿A quién va a reprender? Al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. Yo me voy a encargar de reprenderlo a él. Él no les va a destruir el fruto de la tierra. Tampoco va a tocar su vida en el campo. Su vida en el campo no va a ser estéril. Así dice Jehová de los ejércitos. Y en el 12, y todas las naciones les dirán que bienaventurados. O sea, cuando la gente vea, te van a preguntar, ¿y cómo tú le haces? Pues si realmente no te matas como nosotros. Nosotros estamos matando hace casi 14 horas trabajando diario. Y tú trabajas tus 8 horas y vives mejor que nosotros. ¿Cómo le haces? Pues es que yo conozco al mero mero. Yo conozco al rey. Mi economía está bajo su cuidado. Y Él vela por mí. Y nunca me va a faltar el pan de cada día. Y mis hijos nunca van a mendigar el pan. Porque este Dios está por mí. Este Dios está por mí. Miren, hay un pasaje, hubo una historia en Israel donde de pronto hubo mucha hambre. Y un día Eliseo profetiza y les dice, mañana a esta hora que estoy hablando yo, pero mañana, una efa de harina y les habla como de 2 o 3 alimentos van a estar baratos. Y un hombre que era funcionario del rey dice, aunque Dios abriera los cielos, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿a poco podría suceder esto si Él abriera los cielos? Y el hombre de Dios le dice, Dios lo va a hacer mañana a esta hora, pero tú no vas a disfrutar de eso. Y al siguiente día, había unos leprosos que estaban fuera de la ciudad. Y el hambre estaba dentro de la ciudad. Y afuera también había hambre. Y los leprosos dicen, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos aquí, vamos a morir. Nos metemos a la ciudad, vamos a morir. Yo mejor les digo, vamos allá con los enemigos del pueblo de Dios. Total, si nos dejan vivir, pues que nos den la vida. Y si nos matan, pues de todos modos nos vamos a morir. Y se van. Pero conforme van llegando al campamento del ejército que tiene sitiada la ciudad, empiezan a ver prendas de vestir, empiezan a ver joyas, empiezan a ver comida, y entran a una tienda y hay mucha abundancia de bienes y de comida, y empiezan a comer como locos, y después ven joyas y lingotes de oro, y dicen, wow, pues vamos y los escondemos para que cuando venga más hambre, pensando, ¿no?, que vendría más hambre.
Y total, empiezan a cargar y cada quien hace por allá su bulto. Pero después dicen, oye, lo que estamos haciendo no es bueno. Nosotros mira cuánta abundancia tenemos aquí y la ciudad allá está pereciendo de hambre. Vamos a decirles. Entonces llegan a los hombres a la ciudad otra vez y le gritan a los que están en el muro. El campamento de los enemigos del Señor está desierto y hay bienes. Y escucha el rey, dice, no, espérense tantito, nos han puesto una trampa. Ellos quieren que nosotros salgamos y cuando salgamos ahí nos van a atrapar. Pero luego el autor sagrado, el que escribe el libro, dice, él no sabía que en la noche anterior todos esos ejércitos que estaban ahí empezaron a escuchar estruendos, ruido como de ejércitos y de caballos que venían y todos se echaron a correr y dejaron todo lo que había aquí. Vean, eso dice. Ahora vean, Dios proveyó y abrió las ventanas de los cielos. Al siguiente día, cuando empezaron a ir primero unos y dijeron, no hay nadie. Y llegaron otros, no hay nadie. Entonces toda la ciudad se volcó. Y así como el hombre de Dios había dicho, al siguiente día, una efa de harina y una medida de excremento de paloma, que antes había estado como si costara, fíjese, una medida de estiércol de paloma, la estaban pagando casi con el salario de una semana. Pero cuando Dios hizo eso, al siguiente día estaba baratísimo todo. Y ese hombre que había dicho, esto no sucedería a menos ni siquiera porque Dios abriera las ventanas de los cielos para bendecir al pueblo. Y como él había negado que Dios lo podía hacer, entonces el profeta le dijo, eso va a suceder mañana, pero tú no vas a disfrutar de eso. Cuando la gente salió y él estaba en la puerta de la ciudad, lo atropellaron y murió. Ahora escuchen eso. Dios, este Dios todopoderoso, es un Dios que no tiene medida. A Él le pertenece todo. Entonces somos nosotros los que tenemos que entender que si nosotros no queremos entrar para que nuestra economía quede cubierta por el reino de Dios, pues vamos a tener necesidad. Que Dios nos ayude para entenderlo. Dios les bendiga, ya me pasé del tiempo y me tengo que ir. Dios les bendiga. Pero aquí le vamos a dejar, hermanos. Así que toma usted en serio esto. No es a nadie se lo obliga, es por el propio bien de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y que el reino de Dios siga avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos bendiga y nos ayude y nos guarde para seguir cada día hacia adelante. Vamos a dar gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu grande misericordia. Tú dices que vas a abrir las ventanas de los cielos y que vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, los que han estado aquí, y bendice a los que no han estado, Padre. Te ruego que el próximo servicio, miércoles, estemos todos, Señor, y que tu nombre sea altamente glorificado. Gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Vamos a recoger nuestras ofrendas.